Muy buenas tardes. Me adelanté. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 tarde, en este día sábado. Por supuesto, con todos nuestros equipos desplegados para ir revisando los distintos focos, puntos de la noticia. Y vamos a ir con una de ellas. La Policía de Investigaciones trabaja en la pericia de nuevos hallazgos en el caso de Tomás Bravo. Una zapatilla y un testigo clave. Más detalles en vivo a esta hora con el periodista Felipe Jara. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, durante las últimas jornadas han continuado realizándose diariamente las pericias acá en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco. Tanto acá en las inmediaciones de donde se encuentra la casa del pequeño Tomás, como en el punto en donde se le vio por última vez, el denominado punto UPA, y también el sitio del suceso. Hoy día, puntualmente, hasta la casa del pequeño Tomás llegaron funcionarios del Lavocar, de Carabineros, una pareja de funcionarios del Laboratorio de Criminalística que arribaron hasta el domicilio de la madre del pequeño Tomás a eso de las 10:30 de la mañana. Se mantuvieron al interior del domicilio. Posteriormente se trasladaron hasta un galpón que está en la parte posterior de esta casa y estuvieron realizando fotografías. Es lo que conocemos en este momento. No hay mayores detalles, evidentemente, de la pericia que se efectuó en este lugar, de las diligencias que realizó el Lavocar, que se ha mantenido trabajando durante las últimas horas. Recordemos desde el pasado día domingo, cuando comenzaron las indagaciones, luego de que se hallara el cuerpo del pequeño Tomás, el Lavocar se integró ya de manera activa a esta indagación. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante las últimas horas? Los rastreos que se han efectuado tanto desde el último punto de avistamiento como hacia el sitio del suceso han dado algunos resultados. Uno de ellos, lo comentábamos más temprano, un calzado, una zapatilla que fue hallada en ese lugar. Este calzado está siendo periciado, de hecho, en este momento, este calzado que fue hallado por el Lavocar de Carabineros, para ver justamente si es que corresponde al que andaba, el que estaba usando el pequeño Tomás. Recordemos el pasado día 17, el miércoles 17, cuando se le perdió el rastro, cuando se le vio por última vez luego de ese recorrido que efectuó con su tío abuelo, Jorge Escobar, quien se encuentra en libertad, pero sigue como imputado, investigado en la causa que está llevando adelante el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en las que lamentablemente murió el pequeño Tomás. No es la única diligencia. Han continuado también acá en terreno, puntualmente en la ruta P40, que une las comunas de Arauco con Leu, donde nos encontramos nosotros exactamente. Recordemos que fue justamente recorriendo la ruta P40 desde su casa hasta el UPA, el último recorrido, el último paseo que efectuó el pequeño Tomás con su tío abuelo. De acuerdo al Ministerio Público, hay discrepancias respecto de las declaraciones que entregó Jorge Escobar cuando declaró en calidad de testigo respecto del horario en que se habría producido justamente ese paseo, en el momento en que él sale del domicilio rumbo a este lugar, unos 300 metros de este punto, en donde él ese día miércoles iba a buscar unos animales. Se ubicó a un testigo que corresponde justamente a un transportista que a esa hora habría pasado por este lugar. ¿Qué es lo que se está buscando esclarecer con estas diligencias, esta entrevista que se le hizo puntualmente a ese transportista? Ver si efectivamente dice relación con el relato que entrega Jorge Escobar. Básicamente aclarar el horario. Recordemos que ese día se estaba jugando un partido trascendental entre Colo-Colo y la Universidad de Concepción, precisamente, que partió a las 6 y terminó a las 20 horas. Lo que se busca aclarar es precisamente si este recorrido ocurre durante los últimos minutos de este encuentro futbolístico o bien cuando ya había terminado. Esas son algunas de las discrepancias que se busca aclarar y es en lo que está trabajando la Policía de Investigaciones, por otra parte también el Lavocar de Carabineros, con pericias científicas que buscan aclarar circunstancias respecto de ese día cuando desaparece el pequeño Tomás, cuando se le ve por última vez. Todo esto mientras se están realizando también diligencias en el Servicio Médico Legal de Concepción, que son fundamentales para pericias que se están haciendo respecto de las muestras biológicas que se obtuvieron del cuerpo del pequeño Tomás tras esta pericia maxilofacial que se hace y se da a conocer esta semana justamente en la audiencia en que el Ministerio Público apeló respecto de la decisión del Tribunal de Garantía de Arauco, que había dejado sin cautelar, sin prisión preventiva a Jorge Escobar y que
luego en el Tribunal de Alzada fue ratificada y que es precisamente lo que hoy día lo tiene en libertad de un domicilio que él fijó en donde está en este momento, precisamente a la espera de que sigan avanzando estas diligencias. Recordemos, en un caso en que hoy día no existe una causa de muerte, las pericias que realizó el servicio médico legal no tienen una causa de muerte certera, está precisamente en estudio. Les hablábamos de estas diligencias, nosotros hace pocos minutos atrás pudimos hablar precisamente con un familiar de la madre del pequeño Tomás, Estefanía. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar las declaraciones de ese familiar con quien pudimos hablar en el contexto de todas estas diligencias que se están llevando adelante. Todos acelerados y querer encontrar las cosas sin fundamento hacer nada. Y atreviéndose a juzgar cosas, oiga, tan demasiado grandes que aquí, fíjese, culparon a ellos que lo tenían muerto y enterrado por ahí por orilla. Claro, en la opinión del círculo más cercano de la familia materna del pequeño Tomás respecto de las indagaciones que se están efectuando en este momento, recordemos que está trabajando por una parte la Policía de Investigaciones, también el Laucar de Carabineros con pericias científicas para intentar aclarar este caso en el que la Fiscalía insiste, hay intervención de terceros. Hoy día, eso sí, no se ha podido aclarar. Recordemos, se lo decía anteriormente, antes de revisar esas declaraciones, que no hay una causa de muerte que haya podido aclarar el Servicio Médico Legal. Esta se encuentra en estudio y es precisamente lo que se busca aclarar con todas las pericias. Mientras el Servicio Médico, el Ministerio Público sigue indagando esta causa, recordemos, el Tribunal de Garantía de Arauco otorgó un plazo de 6 meses, un plazo inicial de 6 meses, para desarrollar esta investigación. En este momento hay una persona que está imputada, recordemos, es el tío abuelo del pequeño Tomás, Jorge Escobar, quien en todo caso se encuentra en libertad luego de que no se pudiera acreditar con los argumentos que entregó el Ministerio Público, tanto en primera instancia como en la Corte de Apelaciones, que había un vínculo precisamente entre la muerte del pequeño Tomás y alguna acción que podría haber llevado adelante su tío abuelo. Felipe Jara con toda la información. Muchísimas gracias, Felipe. Estamos muy atentos, por supuesto. Buenas tardes. Y nos trasladamos hasta el Servicio Médico Legal de Concepción, donde se realizan nuevos peritajes en el caso de Tomás Bravo. Todos los detalles a esta hora con Felipe Santibáñez. Felipe. Muy buenas tardes, Nicolás. Y efectivamente nos encontramos en las afueras del Servicio Médico Legal de Concepción, lugar donde hasta hace más de una semana se encuentra el cuerpo del pequeño Tomás Bravo. Efectivamente se están realizando nuevas pericias, esto luego de que el día jueves, tras el fallo de la Corte de Apelaciones que, aprovechamos de recordar, dejó en libertad y sin medidas cautelares a Jorge Escobar, el único imputado por la muerte del pequeño, el único imputado hasta ahora de la muerte de Tomás Bravo, y que ya que a juicio del tribunal por 2-1 no se reunían las suficientes pruebas que acreditaran la participación de Jorge Escobar en la muerte de Tomás Bravo. Es por eso que se han realizado nuevas diligencias, se han pedido también nuevos peritajes de parte del Ministerio Público, precisamente como ya mencionábamos antes, en el lugar y también acá en el Servicio Médico Legal, lugar donde se están realizando en este momento muestras biológicas al cuerpo del pequeño Tomás. También hay que recalcar que junto con el Laucar han llegado nuevos entomólogos que vienen desde Santiago, que han estado trabajando en el cuerpo del pequeño y también en el sitio del suceso. Hay que recordar que el Laucar ha estado entrando y saliendo, realizando peritajes en ese lugar y también acá en el Servicio Médico Legal de Concepción, como ya recolcábamos, lugar donde se encuentra el cuerpo del pequeño Tomás. El día jueves entonces también recapitulamos que el Jorge Escobar, el único imputado hasta el momento, ha quedado en libertad de esto porque no se han logrado verificar, no se han logrado presentar pruebas que acrediten la participación de él en este delito, en la muerte del pequeño Tomás Bravo. Es entonces que en este momento a mis espaldas, que nos encontramos en el Servicio Médico Legal, trabajan ya en nuevos peritajes que logren evidenciar, que logren entregar nuevos informes y nuevas pericias al Ministerio Público, a la Fiscalía, para poder trabajar en la causa de muerte, como ya mencionábamos anteriormente, y desde la semana pasada no existe en este momento una causa confirmada de la muerte del pequeño Tomás Bravo. Es por eso que se va a seguir trabajando las pericias y, como ya es sabido, a pesar de la cuarentena que vive en este momento Concepción y las comunas aledañas,
la gente se sigue acercando hasta este lugar. Ya mencionábamos desde toda la semana que Carabineros ha permitido que se acerque acá gente a dejar su homenaje, a dejar sus juguetes. Muchos niños y familias que han venido desde muchas partes del país, no solamente desde Concepción y la región del Biobío, a demostrar su cariño en este lugar, como ya mencionamos, que se encuentra aún a más de una semana el cuerpo del pequeño Tomás Bravo. En este momento una situación que se vive tranquilamente fuera del servicio médico legal, pero que ya, como mencionábamos, lo más probable es que la gente se acerque durante el día a este lugar a dejar su pequeño homenaje en un momento que se siguen realizando, como ya recalcábamos, pericias al cuerpo del pequeño Tomás. Por el momento no hay una fecha exacta, ni un día ni momento exacto entregado por parte del servicio médico legal para que se pueda retirar el cuerpo del pequeño Tomás Bravo, para que puedan ya realizarle la despedida que merece este pequeño de tan solo 3 años que nos ha dejado. Por eso que estaremos al tanto, estaremos informando cualquier otra novedad respecto precisamente al cuerpo del pequeño y también a las nuevas pericias que se están entregando para que se pongan en manos de la Fiscalía y poder aclarar luego cuál fue la causa de muerte y, por supuesto, cualquier otro informe que pueda entregar el Servicio Médico Legal de Concepción. Nos quedamos atentos entonces. Felipe, gracias nuevamente. Que tengas una buena tarde. Nos vemos. Vamos a otro tema. Una nueva jornada de protestas se vivió en Plaza Baquedano, la que terminó con diferentes desórdenes en ese lugar. 51 personas fueron detenidas por Carabineros. Todos los detalles hasta ahora con Fabián Collado. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nico. Y lo que más impactó, uno de los hechos más graves, lo que ustedes están viendo en pantalla, la imagen del monumento al general Manuel Baquedano, que estaba envuelto en llamas. Todo esto ocurrió justo antes de que esta manifestación, esta nueva protesta que es habitual los días viernes, fuera diluida por parte de Carabineros del Control de Orden Público, que en definitiva detuvo a más de 50 personas por bombas Molotov y también por diferentes desórdenes. La jornada comenzó ayer cerca de las 5:30 de la tarde, cuando se interrumpió el tráfico vehicular por la Alameda y también por la avenida Vicuña Maquena, debido a la congregación de diversas personas que llegaron hasta el epicentro de las manifestaciones desde el inicio del estallido social en adelante. Un grupo de 350 personas, la verdad es que no estaban realizando incidentes, según lo que han asegurado las autoridades, con batucadas, estaban manifestándose sin mayores inconvenientes, pero sin tampoco algún tipo de permiso, porque estaban superando el aforo claramente. De todas maneras, había otro grupo de 100, 150 personas que estaban generando incidentes, lanzamiento de piedras, bombas molotov en contra de Carabineros, escaramuzas, enfrentamientos ahí en el sector de Irene Morales con Vicuña Maquena. Luego, estos desórdenes se trasladaron hasta el epicentro de Plaza Baquedano y fundamentalmente en la imagen que ustedes están viendo en pantalla, uno de los hechos que han sido considerados más graves de la jornada de ayer. Ya habíamos visto diferentes vandalizaciones del monumento al general Baquedano, partiendo por los rayados, también por cuando se han tratado de sacar algunas piedras desde la misma escultura, y además de eso cuando se ha tratado de botar, derribar derechamente, pese a que es prácticamente imposible. Este es otro de los hechos calificados como más importante o más grave, cuando un grupo de antisociales subió hasta esa parte del monumento del general Baquedano con diferentes neumáticos, los encendieron y estaba envuelta en llamas en la imagen que ustedes están revisando en pantalla. Tuvo que intervenir el Control de Orden Público de Carabineros, no fue necesario la llegada de bomberos, porque claro, es fierro, es piedra, era imposible que se quemara esta escultura, este monumento en el epicentro de la región metropolitana, pero que captó las miradas, llamó la atención. De hecho, durante las últimas horas, el Ejército de Chile emitió un comunicado que vamos a pasar a revisar a continuación, diciendo que los cobardes desadaptados que cometieron este acto indignante y repudiable para todos nuestros compatriotas son anti-chilenos porque desconocen la historia y en su ignorancia son incapaces de descubrir el extraordinario aporte que el general Baquedano junto a miles de soldados chilenos entregaron al país. Los antisociales son que continuamente agreden esta figura, ignoran que a sus pies reposa la tumba del soldado chileno, como cualquiera de nosotros que no se pudo identificar, y como tal representa miles de compatriotas que murieron anónimamente por la patria y que nunca pudieron volver a Chile. Es parte del comunicado oficial que emitió el Ejército de Chile, además nuevamente planteando una discusión que había quedado en el pasado, que había quedado atrás.
sacar la escultura del general Baquedano y llevarla en resguardo a un recinto militar. Eso es lo que está solicitando el ejército. En su momento el Consejo de Monumentos Nacionales dijo que no era necesario, pero nuevamente viene esta petición por parte del ejército y no sabemos qué resultado va a tener en todo caso. Vamos a revisar las declaraciones de Carabineros, un balance de la jornada de protestas y también las declaraciones del ejército refiriéndose a esta situación. Alrededor de las 17 horas comenzaron los desórdenes de aproximadamente 300 personas que después fueron aumentando alrededor de 500 o 600 personas. Personal de control de orden público realizó los llamados de acuerdo a los protocolos y posteriormente se intervino todo lo que es la zona de Plaza Italia, lo que dejó como resultado la detención de 63 personas. Bueno, entonces es el balance que realiza Carabineros respecto a esta situación. Estamos hablando de las inmediaciones de Plaza Baquedano, 51 personas, en regiones a 10 sujetos, también 12 carabineros lesionados en la región metropolitana y uno en Valparaíso, 61 capturados a nivel nacional, 39 por desórdenes graves, 10 por barricadas y 3 por lanzamiento de artefactos incendiarios. Les comentábamos respecto al comunicado del Ejército de Chile que había realizado anteriormente, donde condena y dice que son antichilenas las personas, los antisociales que estuvieron incendiando la estatua del general Baquedano en la plaza del mismo nombre en el epicentro de la región metropolitana. También solicitan nuevamente al Consejo de Monumentos Nacionales retirar esto. Y una de las interrogantes, muchas respuestas han llegado, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Ensanchar la avenida Providencia? Es parte de lo que van a tener que analizar las autoridades durante los próximos días. Vamos a revisar las declaraciones por parte del Ejército de Chile. Realmente es triste lo que está pasando. O sea, y ahora ya se junta todo tipo de gente. El día lunes nosotros inauguramos la terraza y aparecieron los toldos botados en la vía pública. O sea, nos saquearon todo. Entonces, no sé, esto ya no es una demanda social, esto ya es vandalismo, esto ya es delincuencia. Una pena. Yo llevo aquí 33 años y la verdad es que yo no creo que Plaza Italia se merezca esto. Todas las noches hay montea, todos los viernes en realidad. Así que nosotros vivimos bien Manatá. Yo cuento que eso no llega a ningún lado, o sea, hacer eso no corresponde, por lo menos me iban a pasar. Para mí el monumento es un monumento, no simboliza así como algo tan trascendental, pero depende de cada persona, creo. Por eso creo que es algo que tiene que ser más colectivo que algo de una autoridad que se le ocurra decir hay que hacer esto, ¿no? Lo que sucede todos los viernes aquí en este sector, y lo que pasó ayer fue, lo que se incendió fue las capas de pintura que ponen todos los sábados acá y que no dejan dormir a los vecinos pintando en la noche todo lo que pasa los viernes. Porque para que se enteren todo Chile también, esto pasa todos los viernes acá. Bueno, las declaraciones que ustedes estaban escuchando corresponden a los vecinos de Plaza Baquedano, tanto algunos locatarios como personas que viven diariamente en el lugar. ¿Qué es lo que nos estuvieron comentando? Fundamentalmente que las manifestaciones se han transformado, que últimamente ellos observan tráfico de drogas, venta de alcohol a diestra y siniestra, y esto es una tarea del Estado que no ha sabido controlar, que no tiene absolutamente nada que ver o tiene muy poca relación con las manifestaciones desde el inicio del estallido social en adelante, desde octubre del 2019 en adelante. Hoy es un grupo menor de personas que comúnmente dedican un carrete o una fiesta derechamente a lo que está ocurriendo día viernes por día viernes en Plaza Baquedano. Además, los otros inconvenientes, el olor a lacrimógena, por ejemplo, que dura hasta esta jornada, también los olores a pintura, porque cada vez se trata de arreglar, recuperar el monumento del general Baquedano luego de que es vandalizado viernes por viernes. Cada semana es atacado de alguna manera y hoy, durante la jornada de ayer, bien digo, es uno de los hechos inconvenientes más graves que han ocurrido. ¿Qué es lo que comentaron las autoridades? Primero, les decíamos que el ejército estaba solicitando retirar nuevamente la estatua, el monumento del general Baquedano del epicentro de Santiago. Dicen que no es la solución, en definitiva, que eso no se puede realizar porque si no, los grupos de sujetos que están vandalizando este tipo de
estandartes de la historia de Chile, en definitiva van a buscar otro lugar para poder vandalizarlo y para que un grupo de antisociales llegue en definitiva y lo vandalice. Vamos a revisar las declaraciones del intendente de la región metropolitana y también de la alcaldesa de la comuna de Providencia. El problema, insisto, no es la manifestación, el problema es la violencia. Cuando pasamos de la manifestación democrática con legítimas demandas sociales, y nadie niega que tenemos carencia en nuestro país. Tengo que lamentar como alcaldesa, es decirle a todas esas personas que primero están haciendo sufrir a mucha gente que vive ahí, mucha gente que trabaja ahí, mucha gente que tiene un emprendimiento. ¿Hasta cuándo los hacen sufrir? Y además, quiero decirle a todos los que rodean a esa gente que va ahí, que ese tipo de violencia en algún minuto se va a dar vuelta en contra de ellos también. En definitiva, no hay ninguna persona que esté detenida por parte de Carabineros o la Policía de Investigaciones por la grave vandalización de la estatua del monumento del general Baquedano durante la jornada de ayer. Lo habíamos visto anteriormente, sujetos con cuerdas, con cordeles, tratando de derribarla. Era prácticamente imposible incendiarla, netamente tal. Claro, es imposible. ¿Por qué? Es piedra, es fierro, claramente, pero la imagen impactó demasiado porque es en el epicentro de la región metropolitana y por eso es que hay una investigación de por medio con el fin de poder encontrar a los responsables. De los 51 detenidos, ninguno de ellos está siendo acusado de esta vandalización, todos por desórdenes públicos y también por lanzamiento de bombas Molotov ahí en Plaza Baquedano, Nico. Perfecto, Fabián. Como siempre, muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Nos vemos. Con más de 5.000 nuevos casos confirmados por segundo día consecutivo, se mantiene la preocupación por las altas cifras de COVID-19 registradas en los últimos días. Vamos al Palacio de la Moneda. Hubo reporte diario durante esta jornada. Todos los detalles con Marian Basso. ¿Cómo estás, Marian? ¿Qué tal? Hola Nico, muy buenas tardes a todos. Sí, les voy a adelantar, eso sí, antes que por la puerta que está acá a mi costado, atrás mío, en cualquier minuto va a aparecer el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, porque va a dar un punto de prensa para referirse a lo que decía nuestro compañero respecto de los hechos ocurridos ayer en Plaza Baquedano y también de la situación grave de este lactante en el Tao por esta balacera ocurrida. Por mientras, nosotros vamos a pasar a revisar los datos que tú bien decías al inicio de este despacho, porque lamentablemente se vuelven a ver cifras preocupantes respecto del balance por COVID-19 en nuestro país. En las últimas 24 horas, las autoridades reportaron que hay 5.037 casos nuevos por COVID-19 en nuestro país. Seguimos superando la barrera de los 5.000 casos y también, lamentablemente, 80 personas fallecidas. 1.754 personas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y de ellas 1.521 están con ventilación mecánica. Las autoridades de salud señalaron que en 11 regiones del país bajaron los casos, pero en 5 regiones aumentaron y preocupa de sobremanera la positividad de exámenes que están registrando regiones como Coquimbo, la Araucanía, Los Ríos. Conforme a la información que estas regiones entreguen durante este fin de semana es que se van a tomar decisiones el próximo lunes. Este fin de semana va a ser clave entonces para que la próxima semana, el día lunes, las autoridades decidan si diversas comunas de nuestro país retroceden en el plan paso a paso, pudiendo llegar también a la cuarentena. Ahora, lo que conversábamos, esta cifra sobre los 5.000 casos también con una positividad en torno al 8,42% preocupa de sobremanera y se le preguntaron a las autoridades cuáles son las causas de que hayan tantos casos en nuestro país. Las autoridades de salud señalaron que este aumento se dio en las últimas semanas, en vacaciones, sobre todo en el mes de febrero, y responden a que se registró más de un 60% de casos nuevos en brotes que se dieron en aglomeraciones familiares, en reuniones familiares durante las vacaciones de verano. Decía ahí el llamado entonces que hicieron las autoridades a que este aumento se debería principalmente a estas reuniones familiares. La preocupación está en las autoridades de salud y señalan que este permiso de vacaciones no sería entonces el causante, sino que la irresponsabilidad de las personas que no siguieron las medidas sanitarias durante estas vacaciones. Pasemos a escuchar primero la cuña del ministro de Salud, Enrique París, que se refirió entonces a este aumento durante estas semanas de vacaciones. El aumento de los casos activos en un 68,4% se refiere a brotes y conglomerados. Y estos brotes, en un 88%, corresponden a brotes familiares. Aparentemente, durante las vacaciones ha habido un comportamiento social que no respetó las normas sanitarias. Lo que nosotros pedimos con insistencia es que dentro de la familia
se mantengan las normas sanitarias. Bueno, y lo decíamos actualmente, este fin de semana ya hay 233 comunas en todo el país que se encuentran en cuarentena porque retrocedieron según las distintas fases del plan paso a paso a cuarentena o se encuentran en transición. Un 75% de la población nacional está en cuarentena. Y también se le preguntó a las autoridades entonces si es que ellos hacían un mea culpa respecto de este aumento de casos. Ya llevamos 2 días por sobre los 5.000 casos y sigue preocupando este aumento. Las autoridades señalaron que primero, el permiso de vacaciones no tiene nada que ver en este aumento de casos, que el permiso de vacaciones simplemente se dio para poder focalizar los esfuerzos, las medidas sanitarias en los distintos puntos del país donde la gente claramente se iba a dirigir para pasar estas vacaciones, pero que claramente no tenían que ver con ese tema. Eso sí, el ministro de Salud hizo un mea culpa, señaló que quizás claramente la comunicación de riesgo no se realizó de la mejor manera, que no se le enfatizó a las distintas familias, a las personas que debían mantener las medidas sanitarias, las medidas de salud, de autocuidado durante estas vacaciones, sobre todo en los grupos familiares donde se registró la mayor cantidad de rebrotes. Señaló que ahí quizás hubo una falencia por parte de las autoridades en no ser más enfáticos, que pese a este permiso de vacaciones, que pese a esta cierta libertad que tenían para trasladarse las distintas personas, no se enfatizó en que había que seguir cuidando las medidas sanitarias. Y esa es la autocrítica entonces que realizaron este sábado las autoridades de salud y las vamos a pasar a escuchar a continuación. Con respecto a lo que pasó en el verano, lo que nosotros podemos decir que lo que pasó no es atribuible particularmente al permiso de vacaciones. Si nosotros no fuimos claros en la comunicación de riesgo, en el sentido de decir, las vacaciones son muy importantes, el permiso de vacaciones es importante desde el punto de vista de la salud mental, y si no fuimos suficientemente claros en comunicar que durante las vacaciones debería mantenerse las mismas medidas que ellos mantuvieron en su hogar en Santiago o en los lugares de trabajo, claro que tenemos que reconocer que quizás en ese sentido cometimos un error. Acá también las autoridades hablaron de una fatiga pandémica. Después de un año, ¿no es cierto?, de pandemia, señalaron que las distintas personas quizás disminuyeron la percepción de riesgo de lo que es el contagio por COVID-19 y que esa también podría haber sido una de las causas por el aumento de casos. También se le preguntó a las autoridades por el toque de queda. Recordemos que en las últimas semanas parlamentarios han señalado que se le exige al gobierno la eliminación del toque de queda, sobre todo porque son los parlamentarios que tienen que votar una extensión, una prórroga del estado de catástrofe. Se le exige entonces este término del toque de queda porque muchos lo consideran innecesario. Se les preguntó a las autoridades sobre ese tema también. Ahí señalaron que el toque de queda es absolutamente necesario para que se siga el plan paso a paso de las formas correctas para que se pueda contener estas medidas de confinamiento de la población, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de los casos registrados son de personas jóvenes, y lo decía la subsecretaria de Salud, Paula Daza. En las noches es donde los jóvenes se reúnen, en las noches en donde se han registrado claramente más aglomeraciones y es ahí donde surgirían los casos nuevos. También las autoridades se refirieron al calendario de vacunación de la próxima semana. La vacunación para ellos, para las autoridades de salud, entonces puede ser una medida de ir frenando de a poco este aumento de los casos. Y por eso les vamos a recordar el calendario de vacunación de la próxima semana. La próxima semana, del 8 al 14 de marzo, pueden vacunarse las personas con comorbilidades entre los 59 a los 49 años. Lo mismo para las personas con discapacidades, entre 59 a 49 años de lunes a viernes. Entonces puede asistir a los centros que están dispuestos para realizar la vacunación, y el fin de semana entonces para los rezagados de este calendario. Nico, eso por ahora entonces con esta información desde el Palacio de la Moneda. Lamentablemente volvemos a superar la barrera de los 5.000 casos. Vamos a ver qué pasa este domingo, porque con toda esta información del fin de semana entonces las autoridades van a tomar una decisión el próximo lunes que podría decretar la cuarentena en algunas comunas del país. Perfecto, Marian. Como siempre, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Buenas tardes. El alcalde de Las Condes presentó esta mañana una brigada especializada en levantar evidencia en el sitio del suceso. Personal que servirá de apoyo a las policías. Nos cuenta de esta iniciativa Antonio Ruiz a esta hora. Antonio, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Nicolás? Gusto de saludarles desde la comuna de Las Condes, calle Presidente Errázuriz con avenida Américo Vespucio. En este lugar hubo una especie de simulacro durante esta mañana donde el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, presentó una nueva iniciativa en materia de seguridad ciudadana. Como toda brigada vinculada a los temas policiales ya tiene una sigla incluso, la SDS, Grupo Especializado en el Sitio del Suceso, que va a servir de apoyo a las policías para tener entre sus funciones, por ejemplo, proteger y recabar la evidencia necesaria en el sitio del suceso para llevar adelante posteriormente procesos judiciales y aportar pruebas. Nace esto de la experiencia y el testimonio, señalaba el alcalde Joaquín Lavín, de vecinos que han sido víctimas de asaltos, de robos en los últimos tiempos, y que aportan que muchas veces la PDI no llega a tiempo, considerando el trabajo, la carga laboral que ellos tienen, y que evidencia valiosa se pierde, y que esto repercute, por cierto, en los procesos judiciales donde la justicia agrega, ¿no es así?, que no están las pruebas suficientes para que los autores de delitos de connotación importante puedan ser castigados con las penas suficientes. Esta idea ya genera ciertas dudas porque legalmente son las policías las facultadas para acudir al sitio del suceso y poder levantar información de este tipo y ponerla a disposición de, por ejemplo, los tribunales de justicia. Pero señalaba el alcalde Lavín que, por ejemplo, este equipo, esta brigada que va a operar exclusivamente, por cierto, en Las Condes, es una idea local, va a estar integrada, por ejemplo, por experitos o ex miembros de la PDI que saben realizar este levantamiento de evidencia, y que también va a hacer posible que ésta sea presentada ante la justicia para poder llevar adelante los procesos. De todas maneras, genera algo de dudas también en los vecinos. Conversábamos con algunos de ellos durante esta mañana, aunque explicaba también el alcalde que esta brigada especializada va a acudir a los lugares siempre y cuando la PDI no pueda realizar el trabajo en terreno, considerando la carga de trabajo. Les quiero invitar a escuchar la explicación del alcalde Joaquín Lavín respecto de esta brigada. Dice que lo conversó incluso con el ministro del Interior, y también parte del debate que genera también. Ahora interrumpimos a Antonio Ruiz, vamos al Palacio de la Moneda. Habla a esta hora el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Siempre es importante hacer evaluaciones en conjunto con quienes están sosteniendo de manera tan importante el proceso de vacunación a lo largo de todo Chile, y que nos ha permitido tener la velocidad de vacunación y también la importante contribución de los municipios en el proceso de vacunación. Lo primero que quisimos señalarle con el ministro París es agradecer el compromiso de los funcionarios de la salud, de los funcionarios de la APS, de los funcionarios que trabajan en la salud municipal, y también de los funcionarios municipales en general, porque este proceso de vacunación, que ha sido tan exitoso, ha requerido la voluntad, el compromiso y la generosidad de miles de funcionarios en el ámbito local. Además de aquello, por supuesto, levantamos muchas preguntas, muchas inquietudes que todavía tienen, ¿cierto?, los distintos equipos municipales. Si bien es cierto, el proceso se va desarrollando, siempre hay algunas preguntas o algunos temas que corregir, y por eso las 3 asociaciones que estuvieron presencialmente levantaron previamente todas las inquietudes, más la reunión, ¿cierto?, se fue conduciendo también por chat con muchos alcaldes y alcaldesas que estaban de manera telemática. Por lo tanto, una muy buena reunión que nos hace mirar hacia el futuro y los próximos meses de vacunación con mucho optimismo, y también quisimos hacerla hoy porque hay que recordar que una parte importante de los alcaldes y alcaldesas de todo Chile, el próximo día 11 de marzo, dejan sus funciones para enfrentar sus candidaturas, sus reelecciones eventualmente. Por lo tanto, no quisimos dejar de tener esta conversación previamente para que ellos, los días que faltan todavía para el 11 de marzo, puedan dejar afinado, dadas las instrucciones, ¿cierto?, y todo coordinado con sus equipos para que el proceso electoral no afecte el proceso de vacunación. Ese era el sentido de esta reunión, y quería
obviamente, comentarlas con ustedes. Buenas tardes, ministro. Natalie Catalán, de Canal 13. Le quería consultar por los hechos ocurridos anoche en Plaza Baquedano, varios hechos de violencia en general en la región metropolitana. La Intendencia dijo que se estaban evaluando querellas. ¿Es así? Y también preguntarle por el Ejército. Recordó que se ha pedido trasladar incluso el monumento del general Baquedano. ¿Se está evaluando eso? A ver, lo primero, si ustedes hacen un análisis de lo que fueron los llamados que hicieron algunos pocos con respecto a transformar el día 5 de marzo en una gran huelga nacional, en un hito de la violencia, en un hito de ocupar las calles de manera violenta, quiero destacar que la gran mayoría de la gente no concurrió a ese llamado. Efectivamente tuvimos personas que se acercaron al centro de Santiago y que la acción policial, de manera bastante oportuna, trabajó una estrategia distinta para que la gente fuera, ¿cierto?, conducida hacia la Plaza Baquedano para después poder disolver justamente cualquier manifestación, sobre todo las manifestaciones violentas. Entonces, ese llamado a la violencia, quiero destacar que no tuvo el eco que muchos pensaban que iba a tener. Y quiero decirle lo siguiente: no tuvo el eco porque a lo mejor cuando muchos esperaban cientos de miles de personas, yo quiero decirle lo siguiente: gran parte de las personas que en el pasado estuvieron en las calles, lo que están esperando no es un llamado a la violencia, están esperando ir a votar el próximo 11 de abril, tal como fueron en el plebiscito durante el año pasado. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de las personas sensatas que creen en la democracia, que creen en la salida institucional, así lo han manifestado. Por lo tanto, los que hacen llamado a la violencia, los que creen que, porque no les resulta una convocatoria de grandes magnitudes, tienen que terminar quemando o poniendo neumáticos bajo una estatua, ¿cierto?, que ya ha sido lo suficientemente dañada. Y déjenme decir una cosa: esa estatua representa al soldado desconocido, soldados que dieron su vida por Chile en la Guerra del Pacífico. Bien lo ha dicho el ministro también Procuriza durante esta jornada. Y déjeme decir lo siguiente: nosotros no le pedimos a los vándalos que den su vida por Chile. No le pedimos ni siquiera que hagan grandes sacrificios por Chile. Lo único que le pedimos es que no destruyan Chile. Mire qué poco le pedimos. Y ni así todo, algunos pocos son capaces de cumplir algo tan mínimo como no destruir su propio país. Y en eso, con respecto a su pregunta, nosotros, por supuesto, más allá de más de 50 detenidos, por supuesto, estamos presentando las querellas correspondientes. Ministro, sobre esto que comenta el Ejército, de que se había planteado en algún momento trasladar la estatua, el monumento, ¿es algo que se podría evaluar? Es algo que se puede evaluar, discutir, pero en lo personal creo que nosotros tenemos que mantener nuestros símbolos. Nosotros tenemos que dar la pelea porque aquellos símbolos importantes para el país, para la República, para la historia de Chile, se mantengan. Y lo que tenemos que dar como lucha es que aquellas personas que creen que destruyéndolo todo, incluso destruyendo aquellos símbolos patrios relevantes, importantes para nuestra historia, van a también finalmente a menoscabar nuestra autoestima como país. Se puede discutir, pero creo que tenemos todavía que dar la pelea para que estas personas que no creen en la salida democrática, institucional, que tampoco le interesan las pensiones, tampoco le interesa la educación ni la salud, no le interesa nada. Creen que destruyendo. Y si no es esa estatua, será otra cosa. Por lo tanto, creo yo que lo que tenemos que atacar y lo que tenemos que también hacer y lograr transversalmente es condenar a ese tipo de personas. Porque una cosa es cuando habían cientos de miles de personas, 1 millón de personas, planteando legítimas demandas sociales. Eso es muy distinto al vandalismo. Es muy distinto a quemar, a romper, a saquear. No tiene nada que ver. Aislemos a estas personas, condenémoslas transversalmente, para que esas personas o enmenden su rumbo o
o nunca más estén en estos espacios que tanto daño le hacen a todos. Ministro, tengo varias preguntas sobre este tema porque claramente capta la atención de toda una población. Ayer informamos nuevamente y lamentablemente de que un lactante está en estado grave por encontrarse al medio de una balacera junto a otros adultos, lo que se suma claramente al caso de Tamara, al de Ethan, donde los padres y también la población manifiesta esta desprotección, la indefensión que se encuentra frente a estos casos de violencia. Y por eso quería preguntarle primero ¿cuáles son las medidas concretas? Yo sé que se reunió con los papás de Tamara, también si nos puede decir qué resolvieron en esa reunión. Ellos están pidiendo crear una ley especial para proteger a los menores. ¿Cuáles son las medidas concretas que se van a tomar o que se están tomando para que la gente no se sienta en esa desprotección, en esa indefensión frente a estos actos violentos que, a pesar de seguir todas las recomendaciones, igual terminan con casos como estos? También si tiene más información sobre este lactante que se encuentra grave en el Tabo. Y también si tiene la cifra de cuántos niños han recibido impactos de bala en lo que va del año. A ver, por supuesto que a nosotros nos preocupa de sobremanera, no solamente cuando un niño o una niña resulta herido o muerto, como el caso, ¿cierto?, que usted hacía alusión de Tamara. Nos preocupa el origen de la violencia. Nos preocupa el uso de armas de fuego de manera indiscriminada por bandas delictuales o por personas que creen que esa es la forma de resolver los conflictos, los problemas. Pero también en todos los casos que usted me menciona, hay que también hacer un análisis exhaustivo cuáles son las causas en cada uno de ellos. Porque la causa de la violencia en una encerrona, un portonazo, es muy distinto a un ajuste de cuenta, una rencilla, en donde alguien saca un arma y resuelve el tema disparándole a otra persona. Y en todos aquellos hechos de violencia, lamentablemente hay un factor común, el uso de armas de fuego. Y por eso, lo hemos dicho, hay que poner arriba de la mesa la discusión, y así lo hemos hablado también con los parlamentarios de manera transversal, y creo que hay un acuerdo en aquello, en avanzar rápidamente en la ley de control de armas. Se requiere una ley distinta, se requiere una ley que se haga cargo de la realidad que hoy día tenemos en el país. Lamentablemente el uso de armas, no solamente armas que han sido inscritas, han sido robadas, o armas que han sido compradas, ¿cierto?, en un lugar establecido, sino que a mí en lo personal me preocupan las armas modificadas, armas que ingresan a Chile como fogueo y que al poco tiempo se transforman en armas letales, que han sido lamentablemente utilizadas en muchas encerronas, en muchos portonazos. Y déjeme decirle que efectivamente tuve una reunión ayer bastante sentida con los padres de Tamara, y van a haber avances con respecto a lo que ellos solicitan. Lo que ellos solicitan me parece que es lo mínimo que puede solicitar un padre o una madre que perdieron una hija, sobre todo cuando la madre hizo todo lo correcto, cuando estaba entregando su auto, cuando le estaba diciendo a estos delincuentes, llévense todo, déjenme sacar a mi hija. Es lo mínimo que puede pedir. Está pidiendo justicia y está pidiendo modificar, ¿cierto?, la ley, y en ambos casos yo espero que los próximos días tengamos novedades importantes. Pero, ministro, independiente de este proyecto que tiene que discutirse y que claramente eso va a tomar un tiempo en el Congreso, ¿cuáles son las medidas concretas del gobierno para asegurarle a esa persona, a esos papás, como los papás de Tamara, que hicieron, como usted decía, todo lo que tenía que hacer, que entregaron su auto, que aún así se vieron afectados con la pérdida de su hija por esta situación? ¿Cuáles son las propuestas concretas que tiene el gobierno para que los ciudadanos se sientan más protegidos en situaciones como estas? A ver, en lo concreto, y en el caso, llevándolo al caso de Maipú y en el caso de otras tantas comunas, en lo concreto la información que nosotros tenemos da cuenta de distintos lugares en distintas comunas que son lo que se denominan los puntos calientes, vale decir, los puntos donde ocurren lamentablemente más encerronas, ¿cierto?, o más situaciones de este tipo. En todos aquellos puntos se ha reforzado la seguridad. En el caso de Maipú, por ejemplo, donde ocurre inicialmente digo, porque ustedes saben, ¿cierto?, que la situación ahí fue cambiando, pero inicialmente la encerrona una familia. Si Carabineros llega oportunamente es porque se había coordinado que en ese punto debía haber más resguardo. Y eso está ocurriendo, lo mismo que los pórticos de lectores de patentes, de autos robados, que son relacionados con este tipo de eventos. En el sector también de Huechuraba se está reforzando, Pedro Fontova,
las rondas y los patrullajes. Temas concretos, pero la llevo de nuevo a las causas. Tenemos que avanzar en materia legislativa, en armas, en drogas. Tenemos que avanzar en asociación ilícita. Tenemos que dotar a nuestras policías, a la Fiscalía, de más y mejores técnicas investigativas. Por eso, cuando uno habla de la agenda legislativa, no es que uno esté hablando de cosas demasiado genéricas, demasiado lejanas. Son justamente herramientas que se requieren para que podamos perseguir o prevenir o aumentar las penas justamente para quienes cometan este tipo de delitos. Pero en lo concreto tenemos hoy día, y le he pedido a ambas policías que refuercen tanto la investigación de estos casos como también la prevención en los territorios. Pero el ámbito legislativo, insisto, es tremendamente importante, al menos, ¿cierto?, en una ley que sancione a las personas que cometen este tipo de delitos, la ley de armas, incorporar armas que hoy día no están en la ley, como estas armas que ingresan a Chile como fogueo, y lo tercero, además, avanzar justamente en el tema de drogas, porque ahí también lamentablemente tenemos generalmente personas que cometen estos delitos y que están, ¿cierto?, bajo la influencia de alguna droga. Está todo relacionado y hay que tomarlo de esa manera. Y además lo que se hace en materia de prevención del delito es justamente en los barrios, donde lamentablemente crecen muchas veces los niños, los menores, ¿cierto?, que después están terminando haciendo este tipo de delitos. También hay que intervenir en esos barrios para entregar más y mejores oportunidades a aquellos jóvenes. Yo creo que es un trabajo integral que tenemos que trabajarlo, pero en lo concreto hay operaciones policiales, hay técnicas investigativas hoy día en curso, y yo espero que con respecto al caso de Tamara tengamos muy prontamente novedades en materia, ¿cierto?, de quién cometió este delito tan cruel. Ministro, y por último la pregunta que le hacía al principio, si es que el Ministerio del Interior maneja las cifras de niños, niñas y adolescentes que han recibido impacto de una bala en lo que va del año, de lo que se tenga registro. Sí, no lo tengo acá en este momento, pero sí, por supuesto, tenemos una estadística muy importante de todos los delitos violentos en todo el país. Se lo podemos entregar durante la jornada. Buenas tardes, ministro. Si puede confirmar una información que publicó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en su cuenta en Twitter. Dice que el gobierno de Chile entregó a Ecuador 20.000 vacunas de Sinovac para personal sanitario. Si puede confirmar esa información y si fue así, ¿cuándo se hizo entrega de estas vacunas? Sí, esta información es correcta. Esto está en el marco de un envío solidario, en el caso de Ecuador, un envío solidario que se comienza a gestar en las reuniones de Prosur, en donde efectivamente el presidente, tomando un liderazgo importante, una vez que tiene el stock de vacunas, ¿cierto?, que hemos tenido en Chile para poder dar cumplimiento a la vacunación a nuestra población, se hace este envío justamente para que el personal de salud de Ecuador pueda estar en mejores condiciones. La situación y las condiciones del personal de salud en Ecuador son bastante complejas desde el punto de vista de la desprotección, ¿cierto? No solamente el equipamiento, sino que también, por supuesto, la vacuna. E inclusive este envío solidario incluyó también algunos medicamentos para poder intubar a personas que así lo requerían en Ecuador, que hasta ahora se estaba haciendo sin ningún medicamento, sin ningún elemento paliativo. Las personas estaban siendo amarradas, ¿cierto?, mientras se intubaban. La verdad es que son realidades bastante dramáticas, y sí dejar en claro que este envío, ¿cierto?, de 20.000 dosis a Ecuador no afecta en nada ni el stock ni el calendario de vacunación en Chile. Hola, ministro, buenas tardes. Quería preguntarle por el proyecto de ley que busca dividir la votación del 11 de abril en 2 días. Fue aprobado en el Senado, le fue bien, pero le fue mal en la Cámara de Diputados. Ahora pasa a una comisión mixta. ¿Cómo esperan lograr que se apruebe en la Cámara? ¿Van a mantener este apoyo a esta iniciativa? Y específicamente un tema que preocupa es cómo se cuidarían las urnas durante esa noche. Si nos podría comentar detalles de los planes que tienen para poder entregar garantías para esta elección. Gracias. Sí, efectivamente en el Senado este proyecto tuvo un amplio apoyo. Vamos a hacer obviamente todo lo necesario para que la comisión mixta pueda finalmente prosperar, y que pueda prosperar por una razón muy simple. La gran razón, el gran motivo de separar en 2 días la elección del 11 de abril es una razón sanitaria. Vale decir, hay estudios, ¿cierto?, que
dan cuenta de que una persona se podría demorar 3 veces o más de lo que se demoró en el plebiscito en emitir su voto, y por supuesto con los mismos aforos, con las mismas condiciones del plebiscito. Por lo tanto, si ya tuvimos algunas situaciones complejas para el plebiscito, en donde mucha gente quedó fuera de los establecimientos, habían filas, ¿cierto?, bastante extensas, nosotros no queremos que eso ocurra el próximo 11 de abril, y lo que queremos es que los flujos se repartan en 2 días y que la gente pueda tener mayor comodidad a la hora de poder enfrentar ese importante evento electoral. Y con respecto al resguardo, bueno, ustedes saben que se activan ciertos protocolos en esta materia, pero aquí también, más allá de que el resguardo de las urnas durante la noche, incluso el viernes al domingo, corresponde al Ejército, también, por supuesto, el Ministerio de Interior está trabajando en un plan en conjunto, también con el ministro, en este caso de Defensa, el ministro Procuriza, para poder tener un plan, una planificación de también el tema perimetral, ¿cierto?, el cuidado perimetral de los establecimientos para asegurar que las urnas cumplan con aquella condición, además de otras tecnologías que se están sumando, como algunos sellos específicos para las urnas que no existían, ¿cierto?, en otras elecciones, y que van a estar a disposición de la seguridad de estos implementos. Muchas gracias. Ministro, por último, preguntarle, en Las Condes se habilitó, o Las Condes va a tener su propia brigada de peritos que van a recabar evidencias cuando se produzcan portonazos, robos al interior de los hogares, etcétera. Preguntarle cuál es su opinión respecto de esto que está implementando Las Condes, si esto traspasa quizás en las atribuciones que tiene, por ejemplo, Policía de Investigaciones, y quizás en un juicio puede ser perjudicial o contradictorio las pruebas que entregue esta brigada de peritos con las que entregue la Policía de Investigaciones. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está implementando la Comuna de Las Condes? No, uno siempre valora la iniciativa de los municipios que van en favor de la gente, ¿ah? Y por supuesto que una persona que ha tenido, por ejemplo, un robo dentro de su hogar, una persona que a lo mejor ni siquiera estaba en ese lugar, que cuando vuelve a su hogar se encuentra con que se violentó una chapa, se robaron, ¿cierto?, algún elemento de su casa, y que en alguna cantidad de tiempo no hay quien levante alguna evidencia, me parece importante que se pueda poner a disposición, siempre y cuando exista la coordinación necesaria. Y en ese contexto yo he conversado con el alcalde Lavín y estamos trabajando en un plan piloto para que efectivamente las personas que hagan ese trabajo cumplan los estándares mínimos para poder levantar una evidencia básica y ponerla a disposición justamente de los juicios correspondientes. Si eso está coordinado, por supuesto que se valora, pero también hay que tener claridad en cuáles son las competencias de cada uno de los organismos. Gracias. Mira, y entonces el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en el Palacio de la Moneda con distintos temas con respecto a la vacunación, también la situación de seguridad que le preguntaba a nuestra periodista Marian Basso, el proyecto para dividir las elecciones y también la confirmación de una donación al gobierno ecuatoriano de 20.000 dosis de la vacuna Sinovac. Son algunos de los temas que estuvo tratando el ministro del Interior a esta hora ahí en el Palacio de la Moneda. Y justamente se le preguntaba al ministro Delgado sobre esta iniciativa en la comuna de Las Condes sobre peritos que pueden levantar información, pruebas sobre en el lugar de los hechos, en el lugar del suceso, en un delito. Vamos con Antonio Ruiz con todos los detalles. Antonio, nuevamente contigo, ¿qué tal? Sí, Nicolás, retomamos la información ahí aprovechando lo que decía el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien tomó contacto, ¿no es así?, con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien es impulsor de esta nueva iniciativa en materia de seguridad ciudadana, una brigada especializada en el sitio del suceso, que puedan levantar evidencia donde ocurra, por ejemplo, un delito en espacio público, incluso también en la propiedad privada. El debate que se genera es, por cierto, porque es personal adicional a las policías, que son las facultadas legalmente para hacer este tipo de trabajo. Es una brigada integrada, explicaba el alcalde Lavín, por experitos, exfuncionarios de la PDI, es decir, que saben realizar esto ajustado a los protocolos y que van a actuar siempre y cuando las policías no puedan acudir a un lugar donde ha ocurrido un delito, dada la carga de trabajo, y es una situación que también ha generado debate, opiniones diversas aquí entre los vecinos de Las Condes. De hecho, durante este mediodía el alcalde Joaquín Lavín encabezaba aquí una especie de simulacro donde se dio cuenta, ¿no es así?, de esta
brigada especializada que por ahora va a tener cuatro personas y que busca allí que personal pueda levantar evidencias en lugares donde se provocan delitos, en una nueva iniciativa ciudadana que, por supuesto, como les comentábamos, genera debate. Les voy a invitar a escuchar la palabra, de hecho, del alcalde Joaquín Lavín y parte del debate que se genera por esta iniciativa presentada durante esta jornada aquí en la comuna de Las Condes. Nosotros hemos querido crear este equipo, que es Sitio de Suceso Las Condes, con personas ex-PDI y con peritos. La policía va a los hechos de mayor connotación social, los hechos de violencia. Pero el 80% de los robos que ocurren, tanto en los domicilios, lugar habitado, como en el espacio público, lugar no habitado, no va a la policía. Están invadiendo un campo que es netamente de la policía. Yo lo encuentro bastante bueno porque en realidad hay muchas cosas que hoy día no llegan a un final porque no llega la policía, porque están sobrepasados. Las policías son las expertas, las profesionales en esa materia y por lo tanto son ellas las que deben cumplir esa misión. Un defensor penal público perfectamente podría echar abajo todo un juicio, una detención inclusive, porque no se ajustaría a la norma vigente. Parte del debate entonces que se genera a raíz de esta nueva iniciativa en materia de seguridad ciudadana, donde la comuna de Las Condes ha sido pionera en varias de ellas, pero que en esta oportunidad establece o fija una brigada que podría estar especializada en levantamiento de evidencias en el sitio del suceso, lo que generalmente genera ruido, considerando que son las policías las facultadas legalmente y las que están habilitadas, no es así, para emitir informes que luego puedan llegar a los tribunales. Por supuesto, en la edición central de 24 horas repasaremos también parte de esta iniciativa y del debate que se genera también aquí en la comuna de Las Condes y si eventualmente, Nicolás, puede ser implementada en otras comunas del país. Perfecto, Antonio. Nuevamente, gracias, que te vaya muy bien, nos vemos. Nos trasladamos hasta la región de Valparaíso, donde actualmente se encuentra hospitalizado un lactante que recibió un impacto de bala en la comuna del Tabo. Hans Christiansen nos cuenta todos los detalles. Hans, buenas tardes. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, nosotros hemos seguido minuto a minuto sobre el estado de salud de este pequeño lactante de solo 6 meses que ayer lamentablemente recibe este impacto cuando se encontraba dentro de su casa en el sector de El Michay, en la comuna de El Tabo. ¿Cómo ocurre toda esta situación? De acuerdo a las declaraciones que hemos podido recabar por parte de Carabineros, recordemos, esto es una situación que está en investigación y por lo tanto son antecedentes completamente preliminares, pero se trataría de una persona que habría llegado hasta la casa de este menor que se encontraba junto a un hombre, a su madre, a su abuela y a una amiga de la familia. Esta persona ajena a este núcleo familiar habría llegado y habría tenido algún tipo de inconveniente, algún tipo de discusión con las personas de ese hogar y es en ese minuto entonces que con una escopeta percuta un número de disparos indeterminados, hiriendo no solamente a este menor de 6 meses de vida, sino que también a un hombre de 33 años que se encuentra también en estado de gravedad, internado en el hospital Claudio Vicuña, bien digo, de la comuna de San Antonio. A su madre, a la abuela y la amiga que estaba dentro de esta casa también recibe golpes con un objeto contundente, de acuerdo a lo que se nos ha hecho saber. Algo que de todas maneras ha preocupado a las autoridades, a la comunidad. Nuevamente se ve involucrado un pequeño en este tipo de situaciones, una balacera en este sector que, como yo bien les decía, ha despertado la rabia, también la indignación de muchos de los vecinos de ese sector. Tenemos algunas declaraciones, escuchemos. Un sujeto concurrió hasta el domicilio de esta familia y tuvo una discusión y un altercado con algunos miembros de este grupo familiar y posteriormente propinó varios disparos hacia el interior del domicilio, huyendo en un vehículo. Ingresó a nuestra unidad de emergencia un menor de 1 año de edad con el diagnóstico de un traumatismo encefalocraneano grave complicado por arma de fuego. El menor se encuentra de extrema gravedad en espera de evolución de sus lesiones. En extrema gravedad se encuentra aún este pequeño de solo 6 meses que, como bien lo decían ahí las declaraciones de los expertos, ayer tuvo que ser intervenido justamente para retirarle este proyectil que ingresó en su cráneo justamente. Sin embargo, se mantiene en esta condición de extrema gravedad producto de su corta edad también. Algo que de todas maneras sigue siendo investigado por parte de las autoridades. Todavía no se conoce cuál fue
la motivación de esta persona, que de todas maneras ya está identificada. Se sabe que fue una sola persona, un hombre que llegó hasta ese inmueble, mantuvo una discusión con las personas de ese hogar y posteriormente percuta este número indeterminado de disparos que hiere a este menor, a esta guaguita de solo 6 meses de edad, a este hombre de 33 años, su madre, su abuela y esta amiga que también resulta lesionada en esta discusión que se genera en el Tao y que termina con este menor internado todavía aquí en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Nosotros, sin lugar a dudas, vamos a seguir muy atentos a esta información, a ver, y esperemos que este niño pueda evolucionar de la mejor manera posible. Nicolás. Esperemos que sea así. Hans, gracias nuevamente, que estés bien. Nos vemos. Y vamos al norte del país. Una ola de robos afecta a la población de Punta Mira Norte en Coquimbo. Una familia ya ha sufrido, de hecho, 4 robos en su hogar. Giselle Soto tiene más detalles de esta noticia. Giselle, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás, Nicolás? Nos trasladamos hasta el sector de Punta Mira Sur, aquí en la comuna de Coquimbo. Tú ya lo adelantabas, una familia, bueno, son 100 familias aproximadamente las que están sufriendo esta ola de robos, pero en particular uno ha sufrido 4 robos al interior de su vivienda. Han sacado distintos objetos desde el interior, distintos televisores, equipos de música, entre otros objetos, lo que ya tiene cansado, por supuesto, a los vecinos del sector de Punta Mira Norte, aquí en la comuna de Coquimbo. Están pidiendo los vecinos mayor dotación policial. Este es un sector que cada vez crece muy rápido, está creciendo muy rápido. Punta Mira Norte, Punta Mira Sur, son alrededor de 1000 las viviendas, pero es en esta nueva población que está creciendo donde los vecinos exigen al menos una comisaría o algún retén más cercano para poder hacer este tipo de denuncias. Los vecinos han conversado con las autoridades solicitando entonces un retén, algún retén móvil, por ejemplo, que les puedan solicitar, facilitar, ¿cierto?, para el sector, para tener mayores rondas policiales. Sin embargo, a un año ya desde que iniciaron estos robos en este macrosector, todavía nada. Quiero invitarlos a escuchar las declaraciones de los vecinos del sector que ya están cansados. Conversamos con Rodrigo particularmente, él ha sido víctima de 4 robos y es por eso que quiero invitar a escuchar sus declaraciones. Ya llevamos casi un año sufriendo la misma problemática ya de los robos continuos. Yo he sido afectado hoy en día ya con mi cuarto robo, ya, así que en ese punto ya no me queda nada más que hacer. Yo como persona, como propietario, he hecho de todo para colocarle en la seguridad a mi casa, pero sí, en verdad, se siguen saltando, pero con otros tipos de métodos ahora. Están teniendo muchos problemas de delincuencia y son, de verdad, ya llegan a niveles donde son demasiado impulsivos, demasiado agresivos, extremada violencia, irrumpen en casas que están con extrema seguridad y ya vemos que ya estamos viéndonos en una situación de desbordamiento con este tema. En varias ocasiones hemos tenido que enfrentarnos nosotros como vecinos, tenemos un grupo de emergencia y cuando se da alerta salimos todos los vecinos, pero tampoco es la idea que nosotros nos arriesguemos. Claro. Bueno, ahora la última vez que nos robaron, el día sábado, que fueron con armas de fuego. Ahí escuchábamos parte de las declaraciones de los vecinos, casi 4 robos en esta sola vivienda, ya el vecino está cansado. Nosotros estuvimos recorriendo durante esta mañana el sector, las panderetas superan los 3 metros de altura, han instalado cámaras que ya parece una cárcel de seguridad, de máxima seguridad, sus viviendas, un verdadero reality show, así calificaron los vecinos del sector de Punta Mira Norte tras esta ola de robos que mantiene, cierto, con mucha inseguridad a los vecinos de este macrosector. ¿Qué han dicho las autoridades? Nosotros hemos conversado también con el gobernador, quien es parte también de las autoridades a cargo de este tema, y quiero invitarlos a escuchar sus declaraciones. El tema de seguridad de Punta Mira es un tema que nos preocupa enormemente. Uno de los retenes móviles que hemos solicitado es justamente para Punta Mira. Hemos ya convocado 2 reuniones masivas de seguridad pública, hemos estado en Punta Mira Sur, en Punta Mira Norte, en conjunto con Carabineros, la Policía de Investigaciones y también Seguridad Municipal. Hemos entregado ya más de 100 alarmas sonoras a los vecinos
hemos incrementado las rondas policiales. Personalmente he ido a todas esas rondas, hemos estado los carros policiales haciendo rondas hasta las altas horas de la noche, tomando detenidos, y vamos a seguir combatiendo el delito para que la gente de Punta Mira se pueda sentir más segura. Es un trabajo a largo aliento, pero lo estamos haciendo muy en terreno. Bueno, el terreno, un trabajo de largo aliento. Los vecinos ya llevan un año aproximado de sufrir esta ola de robos. Ya están cansados, como les decía recién. Hay uno de los vecinos que ha sido afectado con 4 robos en su vivienda. Ha tenido que instalar cámaras prácticamente por todo el perímetro de su casa. Incluso ha tenido que, por sus propias manos, tomar ahí la justicia, ¿cierto? Digámoslo así, y han tenido que enfrentar a los delincuentes que finalmente quedan libres y bajo ninguna medida de seguridad para estos vecinos. Son familias, hay mujeres, hay niños que están cansados de esta situación. Ellos lo que solicitan entonces a las autoridades es poder instalar un retén o alguna comisaría mucho más cerca, en un macrosector que cada día crece más y más. Es una situación que, por supuesto, denuncia a los vecinos y que hasta el día de hoy, Nicolás, no han tenido respuesta. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla este caso. Estamos atentos también a la respuesta de las autoridades. Ellos ya solicitaron distintas reuniones con Intendencia y con Gobernación para poder solucionar este problema, pero que todavía no tiene ninguna solución, Nicolás. Perfecto, Giselle, gracias nuevamente por este despacho. Que estés bien, nos vemos. Hacemos una pausa, regresamos con más de 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Un bus del Transantiago fue quemado por desconocidos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El hecho se dio en el contexto de manifestaciones convocadas por redes sociales. Hasta ahora no hay personas detenidas. Vamos con toda la información policial a esta hora con Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes nuevamente, Nico. Lo que vamos a revisar es esta nueva vandalización en contra de uno de los vehículos del ex sistema Transantiago, de un bus del sistema Red, el cual estaba circulando en horas de la noche del día de ayer en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. No habían pasajeros al interior de esta máquina del ex sistema Transantiago cuando, al pasar por la avenida departamental con General Velázquez, fue interceptado el bus por un grupo de más de 50 sujetos, los cuales en un primer minuto se estaban manifestando en el lugar, se estaban generando algunas escaramuzas y posteriormente se le bloqueó el tránsito al chofer de esta máquina, se le obligó a descender del bus y es ahí cuando lanzaron el líquido acelerante, además de diferentes elementos incendiarios para quemar en un 100% la máquina. Imágenes de lo que ustedes están revisando ahí y que justamente obligó la presencia de bomberos, también de carabineros, para poder controlar la emergencia. El cuerpo de bomberos respectivo pudo apagar en un 100% las llamas. Afortunadamente no hay ninguna persona herida a raíz de esta situación y justamente no habían pasajeros a esa hora de la noche en Pedro Aguirre Cerda, en la avenida General Velázquez con la avenida departamental, un sector bastante concurrido, de bastante flujo vehicular comúnmente, pero de todas maneras hay toda una investigación que se está realizando. Se está tomando declaración al conductor, al chofer de esta máquina, con el fin de poder encontrar a los responsables. Vamos a revisar declaraciones de la policía uniformada. Durante la noche, carabineros de la 51 Comisaría Pedro Aguirre Cerda concurre a departamental esquina Cerrillos, alertados de que un bus de la red metropolitana de movilidad había sido atacado por individuos que previamente habían cortado el tránsito con barricadas incendiarias. El bus finalmente resultó quemado en su totalidad por los antisociales. Afortunadamente de esta acción no se registraron personas lesionadas. Entonces hay diferentes indagatorias que se están realizando por parte de la policía con el fin de poder encontrar, poder analizar cámaras de seguridad, poder llegar a los responsables de esta nueva quema del bus del sistema Red, que lamentablemente deja personas sin el transporte público que es habitual ahí en la zona. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de San Miguel. Un asesinato, además del homicidio frustrado en contra de una persona. Se trata de 2 víctimas, las cuales estaban realizando deporte, como es bastante habitual, en el Parque El Llano, en la Gran Avenida, la comuna de San Miguel. Estaban con toda la indumentaria, estaban corriendo y no se sabe
de un minuto a otro por qué este deporte cambió de manera drástica, ya que hubo un grupo de desconocidos los cuales se habrían encontrado con armas de fuego y comenzaron a percutar disparos en contra de las víctimas. Todo esto ocurrió a plena luz del día durante la tarde de ayer. Por lo mismo, ambos fueron trasladados hasta el hospital Barros Luco, que se encuentra a pocos pasos de ese lugar donde se confirmó lamentablemente la muerte de uno de los involucrados, mientras que el otro está herido, fue baleado en uno de sus pies, quedó hospitalizado en dicho recinto asistencial, se encontraría fuera de riesgo vital afortunadamente. De todas maneras, ahí fue la Brigada de Homicidios la encomendada de realizar todo un análisis, realizar diversas indagatorias con el fin de poder encontrar a los responsables. Hay muchas cámaras de seguridad en el Parque El Llano, en Gran Avenida, entonces eso va a ser clave en medio de esta investigación que está desarrollando la Policía de Investigaciones con el fin de poder capturar a los responsables. Revisemos declaraciones a esta hora. Las dos víctimas son ciudadanos peruanos. Se está trabajando con el Departamento de Extranjería para establecer su situación legal en el país, y la persona que falleció se encontraba indocumentada, por lo cual se está trabajando con un perito en huella para establecer su identidad. Exactamente, todavía no están identificados en un 100%. No se sabe si es que había conocimiento, había algún nexo entre las víctimas y los victimarios. Esos son los trabajos que está realizando la PDI para poder dilucidar estos hechos graves, trágicos, lógicamente, que ocurrieron a plena luz del día, cuando había muchas personas que estaban circulando. Hay varios locales comerciales, supermercados que se encuentran en la zona. Entonces hay testigos que podrían aportar a esta investigación que se encuentra en desarrollo. Vamos a revisar otros hechos de la jornada. Presten mucha atención a estas imágenes. Una investigación que estuvo realizando la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal de la Policía de Investigaciones. Detuvo a un menor de 17 años, el cual estaba en situación de discapacidad, y pese a eso, pese a que tenía problemas de movilidad, de todas maneras era parte de una banda delictual peligrosa, como ustedes van a revisar ahí en las imágenes, que se dedicaba a los portonazos y las encerronas en el sector oriente de la capital. Debido a diversas denuncias que habían llegado ante la Policía de Investigaciones, es como la Brigada de Robos e Intervención Criminal de la PDI comenzó a realizar diversos peritajes, análisis de las cámaras de seguridad, y se pudieron percatar del modus operandi. Él era un chofer, él manejaba con un vehículo adaptado debido a su discapacidad, entonces estaba trasladando a todos los delincuentes que se dedicaban a bajarse, inmediatamente encerrar a los automovilistas, quitarles el vehículo y posteriormente darse a la fuga. Por eso, durante las últimas horas, este menor de edad fue detenido. Además, otras indagatorias se están realizando con el fin de poder encontrar al resto de la banda, pero es una pieza fundamental dentro de esta banda de ladrones que operaba en diversas comunas del sector oriente. Revisemos los antecedentes, las declaraciones que nos entregó la PDI a continuación. El día de hoy, en horas de la mañana, se logró la detención de un menor de edad vinculado a dos hechos ocurridos en la comuna de Vitacura y en la comuna de Huechuraba relacionados con robos con intimidación y violencia, cuya finalidad es la sustracción de vehículos motorizados. Bueno, y ha sido bastante común durante toda esta semana. Hemos estado hablando de portonazos, encerronas, donde lamentablemente han habido víctimas fatales. Recordamos inmediatamente el caso del pequeño Itan en la comuna de Maipú, o de la pequeña Tamara en la comuna de Huechuraba. Ambos niños, ambos menores que se les dio el último adiós durante estos últimos días, pero todavía con la búsqueda de justicia, ya que no hay detenidos respecto a las dos situaciones. Revisamos otros hechos que han ocurrido durante las últimas horas. Presten atención a estas imágenes de cámaras de seguridad, porque corresponden a algo que también continuamente le estamos relatando en nuestros informes policiales. Los camiones que trasladan cigarros, que ha sido un mercado apetecido por los delincuentes. Esta investigación se estuvo desarrollando por parte del OS9 de Carabineros, y estas sustracciones ocurrieron durante el año pasado, durante fines del 2020. Entonces, el equipo especializado de la Policía Uniformada estuvo analizando, realizando todos unos peritajes con el fin de poder ver
si es que había algún enlace entre los diferentes robos, diferentes violentos atracos que han ocurrido en contra de los conductores de camiones de cigarrillos, y por eso que durante la jornada de ayer, cerca de las 3 de la tarde, fue detenido Rubén Alejandro Garrido Cabezas, de 26 años, sin antecedentes, pero que de todas maneras, fíjense que este sujeto se le encontró las vestimentas utilizadas para recibir el pago de uno de estos robos. Además, fue incautado el teléfono celular con el fin de poder ver las eventuales coordinaciones. Pero hay más delincuentes que están prófugos. Se trata de una banda de 5 antisociales que operaba de esta manera, como ustedes están revisando, y por eso va a ser fundamental el resto de las labores que queden investigativas por parte de los C9 Carabineros para poder capturar al resto de la banda. Este delincuente de 26 años fue puesto a disposición de la justicia en horas de esta mañana, y revisamos las declaraciones por parte de la policía uniformada. Carabineros del OS9 ha desarticulado una banda que robaba con intimidación y también fuerza y violencia a vehículos que transportaban cigarrillos de la empresa Chile Tabacos. Las diligencias establecidas indican que el conductor del camión mantenía una participación activa en la organización y por lo tanto ha sido detenido y formalizado durante la jornada. No es común en un 100% en este tipo de casos que miembros de la empresa estén involucrados. Sí, ya lo habíamos visto efectivamente en robos a camiones de valores, por ejemplo, en el pasado, y también en casos menores en robos a camiones de Chile Tabacos. Pero este delincuente de 26 años era trabajador de la empresa, según la investigación de los C9 Carabineros, tenía pleno vínculo. Lo asaltaban, simulaba y posteriormente recibía un pago por estos delitos, al menos 2 de ellos que ocurrieron en la región metropolitana. Nico. Bien, Fabián, muchísimas gracias por el informe, que esté muy bien, nos vemos. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias. Internacional. Momento de actualizar la información del mundo. Ya estamos junto a Belén Arellano para ver lo que ha sucedido en noticias de este aspecto. ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué tal? Hola, Nico. Buenas tardes. Partimos con la noticia que hemos llevado durante los últimos días y tiene que ver con la visita del Papa Francisco, esta visita inédita, histórica a Irak, que ya va en su segundo día y que llevó al Papa Francisco a reunirse con el máximo líder chiita, y esto para abogar por la paz de este país. Se reunió entonces el pontífice con el ayatolá Ali Sistani y recibió al pontífice esto en la ciudad santa de Nayaf, donde acordaron que los cristianos de Irak, recordemos que una de las minorías religiosas perseguidas en ese país, deben vivir en paz y en seguridad con todos sus derechos constitucionales. Eso es lo que acordaron ambos líderes religiosos, y esto les decía yo en el segundo día de esta visita histórica del Papa Francisco, que también visitó la ciudad de Ur, donde se dice que históricamente nació el profeta católico Abraham, y ahí entonces el Papa Francisco envió también uno de los primeros mensajes en esta visita que va a durar hasta este lunes y que sabemos es, les decía yo, histórica, Nico, porque es primera vez que una persona de una alta personalidad de la Iglesia Católica viaja hasta este país de Medio Oriente. Repasemos algunas de las declaraciones que entregó el Papa durante esta jornada allá en su visita en Irak. Recemos por quienes han sufrido, por quienes han desaparecido o han sido secuestrados, para que regresen pronto a casa. Recemos para que la libertad de conciencia y de religión sean reconocidas y respetadas en todo el mundo. Y en noticias de la pandemia, ya por cuarto día consecutivo, Brasil registró una de sus cifras más altas de fallecidos diarios, obviamente por COVID-19, ya algo, Nico, que sabemos. Brasil está bastante complicado con esta crisis sanitaria y sabemos también que es el segundo país más afectado por la pandemia, solo después de Estados Unidos, y las cifras son bastante alarmantes. Ayer viernes, que es la última cifra que se maneja, 1.760 personas fallecieron solo por COVID-19, y así ya
Solo en la última semana, Brasil registra más de 7.000 fallecidos por coronavirus y suma ya en total más de 260.000 víctimas fatales. Por eso que es el segundo país más afectado por la pandemia de coronavirus. Y este repunte de casos obviamente tiene a gran parte del sistema de salud brasileño colapsado o ya cerca del colapso, y por esa razón es que algunos gobernadores decidieron tomar medidas. Por ejemplo, ya a partir de este sábado el estado de Sao Paulo se va a cerrar y, por ejemplo, en Río de Janeiro se va a imponer un toque de queda, y esto obviamente por los rebrotes de coronavirus. También sabemos que el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, ha tenido una retórica bastante negativa, bastante negacionista respecto a esto, y pese a que las cifras en Brasil continúan empeorando, Jair Bolsonaro, que dice que las muertes por coronavirus son inevitables y que la gente tiene que dejar de llorar porque la situación es así, pero sabemos que Brasil está entonces bastante complicado con la pandemia de coronavirus. Y seguimos hablando de la pandemia, pero ahora en Venezuela, porque ¿quién se vacunó ahí? El presidente de ese país. Hablamos de Nicolás Maduro, que recibió la primera dosis de la vacuna rusa, la Sputnik V, que sabemos es el fármaco que utiliza Venezuela para combatir esta crisis sanitaria. Y Maduro se vacunó después de que lo hiciera el personal de salud de Venezuela y también otras personas que están en la primera línea, que están luchando contra el COVID-19. En un principio, el plan de vacunación de Maduro provocó bastantes críticas porque se demoró, porque no llegaban las dosis, porque había bastante desorganización, pero ya poco a poco Venezuela empezó un proceso más amplio de vacunación, y ahí estamos viendo justamente el momento en que el mandatario de Venezuela se vacuna entonces contra el coronavirus. Y ponga atención ahora a estas imágenes que llegan desde Paraguay, que tiene que ver con las manifestaciones que hay en ese país y que tienen entonces al presidente ya de ese país, que le pidió Nicolás, a los ministros de su gabinete que pusieran su cargo a disposición, y esto obviamente por las masivas protestas que están dejando en ese país al menos una persona muerta y otros 20 heridos. Y esto tiene que ver con que ya más de 10.000 personas han salido a las calles para manifestarse en Paraguay, porque están alegando que no hay recursos, que no están llegando vacunas, que no tienen recursos en los hospitales, que la crisis sanitaria le está pegando muy duro, y es por eso que se le estaba pidiendo que saliera al presidente de Paraguay, que saliera de su cargo. Hablamos de Benítez, pero él dice que hasta el momento no, pero sí entonces le pidió poner a sus ministros al menos su cargo a disposición. Pasemos a revisar algunas de las declaraciones de los manifestantes de Paraguay molestos por la situación económica que está afectando la gestión de la crisis en su país. Pero hay otros responsables de la no gestión administrativa en un año que no pudieron dotarnos a nosotros de los insumos y medicamentos correspondientes. Y eso sí, la historia le va a pasar la cuenta. Porque no hay medicamentos, ellos no remedian. Y depende todo del gobierno, los gobernantes son los que nos están trayendo. A ellos no les importa a los enfermos, por lo visto. A ellos no le importa nada, le importa inaugurar obras, hacer esto, que aquello, no le importa la vida de los compatriotas. Bueno, ahí escuchábamos algunas de las declaraciones de los paraguayos, que en cifras tienen más de 65.000 contagiados y al menos 3.278 personas fallecidas producto de esta crisis sanitaria en Paraguay. Y ponga atención ahora a estas imágenes que llegan desde Myanmar, porque una monja se interpuso entre los manifestantes y la policía, y esto en medio de las protestas en ese país, recordemos, desencadenadas por el golpe de Estado realizado ya hace un mes. Ella es la hermana Ann Rosa y aseguró que estaba dispuesta hasta a dar su vida para defender a los manifestantes y evitar nuevas muertes en medio de estas violentas protestas que solo esta semana, Nico, ya dejan más de 50 personas fallecidas. Y esto obviamente desde que los militares tomaron el poder por la fuerza y encarcelaron a los máximos líderes políticos de ese país. Miles de personas entonces han salido a las calles para exigir el regreso del presidente y también de la consejera de Estado, uno de los cargos más importantes. Hablamos de Aung San Suu Kyi, también la mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz hace algunos años allá en Myanmar.
Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos, o mejor nos vamos hasta Marte, porque el robot Perseverance de la NASA movió sus ruedas y ya comenzó su primera exploración en el planeta rojo, y esto luego de su viaje de 7 meses, que ya el pasado 18 de febrero el Perseverance amartizó. Esto significa que pisó suelo en el planeta rojo con éxito en un cráter llamado Jacero, y todo esto obviamente con el fin de investigar si existió vida pasada en Marte. Este sábado, ya entonces casi un mes desde su llegada a este planeta, el robot comenzó su recorrido, aunque eso sí, Nico, no llegó muy lejos porque solo se movió 6,5 metros en total, pero pese a que fue una distancia bastante corta, fue algo significativo para la NASA porque le va a ayudar a obtener información que antes no tenía respecto del planeta rojo, y que finalmente esas son las intenciones del Perseverance en Marte. Fue poco, pero hay que hacer 6 metros en Marte. Es como la frase de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Justamente acá lo mismo. Pequeño paso para Perseverance. Exacto, para Percy. ¿Percy le dice? Percy le dice la NASA de cariño. Ay, qué lindo. Percy ahí, que nos va a dar después toda la información necesaria que vamos a saber desde Marte. Y también estamos atentos a esta entrevista, Nico, de Meghan Markle, del príncipe Harry con Oprah, que va a salir este domingo, y lo que se supo ahora es que la cadena CBS, que de la mano de la periodista Oprah Winfrey, le pagó al menos $7 millones por dar esa entrevista. ¿Sabes cuánto eso es en pesos chilenos? Más de 5.000 millones de pesos chilenos, al menos eso es lo que va a recibir el príncipe Harry. Bastante. La entrevista, por lo que ya se ha lanzado, muy y polémica. Las declaraciones de Meghan Markle, o sea, plata bien pagada por la CBS. Justamente es una de las entrevistas más esperadas porque en Estados Unidos querían tener la primicia de saber qué pensaban los duques de Sussex después de haber dado un paso al costado, un paso atrás, como dicen ellos, respecto de la familia real, y qué es lo que se dice en estas cápsulas que han salido previo ya. Sabemos que esta entrevista oficialmente va a salir mañana a las 6 horas de Chile, un horario bastante espectacular para Estados Unidos porque hay mucha gente viendo televisión, pero esta entrevista, tú decías, ya ha tenido algunos episodios bastante explosivos donde Meghan Markle dice que la corona británica todavía busca perpetuar mentiras sobre ellos, y ahí vamos a estar también atentos respecto de esta entrevista mañana y de esta enorme cantidad de plata que se pagó por esta exclusiva de Meghan Markle con el príncipe Harry. Y volvemos un poco a la pandemia de coronavirus, pero ¿sabes quién se vacunó, Nicolás? Además de Maduro. Además de Nicolás Maduro. ¿Quién? El Dalai Lama. En el Tíbet, este líder religioso espiritual tibetano recibió ya su primera dosis contra el COVID-19 y llamó también a las personas a seguir ahí seguir cuidándose de esta crisis sanitaria y también a vacunarse, a no tenerle miedo. Este líder religioso, recordemos, tiene 85 años, es decir, está en el grupo de riesgo, obviamente, de la pandemia de coronavirus, y recibió la primera dosis de la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca. Esto en el Hospital Zonal de Transmala, en el norte de la India, donde actualmente vive este líder religioso exiliado tras huir al Tíbet en 1995. También otras 10 personas que viven en su residencia de este líder religioso recibieron la primera vacuna de este fármaco, y tras la inyección ya estuvo el Dalai Lama, como también acá en Chile, 30 minutos esperando a ver qué le pasaba. No tuvo ningún tipo de problema, salió bien, dijo que fue valiente, que la gente tiene que vacunarse, y su séquito también expresó el agradecimiento al gobierno indio por haber ayudado finalmente a la vacunación del Dalai Lama, y así se suma a otro líder religioso que también ya fue vacunado, que hablamos de el Papa Francisco. También ambos líderes religiosos de alta edad, 85, 87 años, ahí ya vacunados al menos con la primera dosis contra la vacuna de coronavirus. Y ponga atención ahora a estas imágenes que llegan desde Rusia, porque parecen de película y tiene que ver con un tren, un expreso que recorre los bosques del norte de la República Rusa de Karelia. Se trata de una locomotora de vapor que está inspirada en principios del siglo XX y que todavía recorre las vías de ferrocarriles de Rusia, y este tren hace su trayecto desde la ciudad de Sortavala hasta un parque en una montaña. Obviamente la vista es alucinante a través de la nieve, a través del bosque, y el pasaje no es nada caro, cuesta cerca de 4.000 pesos chilenos y se puede disfrutar de toda la experiencia. Y Nico, como vemos, la gente tomando
algún tipo de alcohol, de licor ruso ahí en este tren en Rusia. Hay que llegar a Rusia, eso sí. Pero increíble, qué bonito cómo se vea. Película. Sí, pues, que te vaya muy bien, nos vemos, gracias. Que estén bien, nos vemos. Chao. Vamos a otras informaciones. Finalmente, familiares, amigos y vecinos de Nueva Imperial le dieron un último adiós a Damaris Meliñir, joven de 19 años, que fue asesinada durante esta semana. El hombre de 64 años que se adjudicó el crimen será formalizado este domingo. Natalia Nicolás se encuentra en el lugar y nos cuenta los detalles. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes. Han sido días tristes, han sido días oscuros en la comuna de Nueva Imperial tras este asesinato del que nos enteramos. El asesinato de Damaris Meliñir, una joven de 19 años que fue muerta a manos de quien sería el principal acusado de este crimen. El día lunes, Damaris es perdida de vista de su familia, desaparece, se da cuenta de ello, se realiza una denuncia por presunta desgracia y 3 días después, 3 días de búsqueda, es encontrada al interior de un pozo. Cerca de 4 metros de profundidad fue encontrado su cuerpo. Este día miércoles, tras un trabajo de carabineros, quienes estuvieron durante toda la madrugada haciendo las excavaciones, y se confirma ya amaneciendo que efectivamente era el cuerpo de Damaris Meliñir. Una noticia que ha golpeado profundamente a su familia, que duele en la comuna de Nueva Imperial y que tiene en este lugar, en el velorio, a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas, a su pololo, quien nos comentaba que lo único que piden es justicia frente a este crimen y que sea castigado con el mayor rigor de la ley quien sería el principal responsable de esto y quien estaría confeso y quien fue detenido ese mismo día que se confirmó el hallazgo de Damaris. Un hombre del que no podemos entregar el nombre ni la edad porque así lo determinó el tribunal respectivo. Sin embargo, lo cierto es que el día de mañana se va a llevar a cabo la formalización donde se va a determinar la medida cautelar y el plazo de investigación respecto a este caso. Hasta este lugar donde están velando el cuerpo de la joven de 19 años, de Damaris Meliñir, una joven trabajadora llena de vida, llena de metas por delante, es eso lo que nos comentaba su familia, y muy querida. Es por eso que han llegado muchos a mostrar sus expresiones de amor, de apoyo y de fortaleza a la familia que está sin duda pasando un momento muy complicado. Pasemos a escuchar las impresiones. Ya como todos saben, él no solamente se llevó a Damaris, sino que se llevó a 2 personas y son mis 2 personitas que yo amo. Ay, es muy difícil esto para mí. Que no salga más nomás, que se quede ahí, que se pudra en la cárcel, que le den un castigo que no sé cómo, pero que se lo merece, bien merecido él, por favor. Así es como muchos han llegado hasta este lugar a despedir a Damaris. Posterior a esto se va a realizar el funeral en otro lugar cercano también acá a la comuna de Nueva Imperial, porque mañana ya es la formalización de quien sería el principal responsable de este crimen, quien estaría confeso, como les dije. Y lo que pide la familia, y reiteran el llamado precisamente, es por eso que también conversan con los medios y solicitan justicia. Es eso lo que piden a los tribunales, que se tomen las medidas pertinentes para que quien sería el principal responsable y quien estaría confeso sea castigado con el mayor rigor de la ley. Nosotros continuamos aquí viendo cómo muchos llegan a expresar estas muestras de amor, de afecto a la familia.
con una noticia que ha golpeado tanto a la comuna de Nueva Imperial, donde han sido días sumamente difíciles, también una noticia que ha golpeado la región, la Araucanía y, como no, también nuestro país, a solo días de conmemorar este Día Internacional de la Mujer, que es precisamente lo que pretende es erradicar este tipo de conductas, este tipo de actos que causan la muerte de tantas mujeres en nuestro país. Volvemos con ustedes. Bien, Natalia, gracias por este despacho. Buenas tardes. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. Dato con información que tiene que ver con La Roja, no va a haber doble fecha. Rodrigo Orellana está con nosotros. ¿Cómo está, Rodrigo? Se supo hace un rato solamente algo que se oía y que finalmente se confirma. Absolutamente, Nicolás, porque ya es oficial, no se va a jugar la doble fecha eliminatoria de la Conmebol en el mes de marzo, que entrega pasajes al Mundial de Qatar 2022. Recordar que esta estaba pactada para el 25 y 30 de marzo. Chile tenía que jugar con Paraguay y visitar a Ecuador en Quito. Esto fue confirmado a través de la cuenta de Twitter de la Conmebol, quienes señalaron que el principal motivo fue la imposibilidad de contar con tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. Recordemos que entrenadores como Jürgen Klopp, como Josep Guardiola, se habían negado a que sus futbolistas pudiesen viajar a los distintos continentes, sobre todo a Sudamérica, teniendo en cuenta que al regreso tendrían que haber cumplido con una cuarentena de 10 días. Ese es justamente uno de los puntos de presión que llevó a la Liga Inglesa, a la Premier League y también a la Liga de Alemania a presionar a la FIFA, que al final esto lo organiza la FIFA. La FIFA es la que organiza este tipo de campeonatos, las clasificatorias al Mundial, y la Conmebol lo que hace básicamente es llegar a un acuerdo y finalmente decide suspender. Ahora, ¿cuál es el problema? Pensemos más adelante, después de sacar cuentas si le conviene o no a Chile. ¿En qué momento se van a planificar estas eliminatorias? Esto lo tiene que planificar la FIFA. Tienen que, obviamente, mover el calendario. Ya están bajando la posibilidad de incluso jugar triple fechas eliminatorias, primero convenciendo a la UEFA, a los equipos y a las ligas europeas de que tengan los jugadores el tiempo fuera. ¿En qué momento lo van a acomodar del año? La verdad es que es la gran duda, pero ahora la pelota la tiene la FIFA con esta reprogramación. La Conmebol dijo, bueno, si no están las condiciones, no vamos a jugar la doble fecha eliminatoria. La Copa América de mitad de año no se toca. Veremos cómo terminan, obviamente, organizando esta fecha. A ver, se había hablado incluso de viajar a Europa. Algunos decían, le conviene a Chile porque no tiene que viajar a Quito, donde nos cuesta mucho. Sí. Pero en el lado positivo, están recuperando la forma jugadores y Martín Lazarte va a tener más tiempo para poder trabajar. Veremos qué pasa durante la tarde, si hay algún otro anuncio, pero por ahora suspendida la doble fecha eliminatoria de marzo, así que usted no haga planes con la selección por lo menos por este mes. Nos vamos al fútbol internacional también, porque hay partidos que revisar con protagonismo de chilenos, con 27... La figura del partido, Fabián Orellana, el chileno. Y nos vamos también a Inglaterra porque el Burnley, un equipo que siempre se hace incómodo para los equipos grandes, rescató un empate como local contra el Arsenal. Fecha 27 en Inglaterra y Pierre-Emerick Aubameyang, el gabonés, tras pase de Willian, el brasileño, marcaba el 1-0 en el minuto 6 del primer tiempo. Gran jugada personal. El arquero no alcanza a cerrar bien el ángulo abajo y era el 1-0 para el Arsenal. Pero en esta jugada increíble, el error de Saka. Y mira, sí, Gut, minuto 39. Marca el 1-1, Arsenal está en el puesto 10 con 38 puntos y el Burnley está en el puesto 15 con 30 puntos. Increíble el error y uno que no se mueve mucho pero que siempre está en el área. Gut termina mandando la pelota adentro del arco. Increíble, ¿no? Nunca hay que bajar la guardia. Y nos vamos con Colo-Colo, que presentó también hace pocos minutos a su nuevo refuerzo. Se trata de Mico Albornoz, el lateral izquierdo de origen sueco. Tendrá su primera experiencia en el fútbol chileno con 30 años en el pasaporte y una trayectoria iniciada en Europa con un paso bastante largo por el fútbol
alemán. Nico Albornoz, entonces, campeón de América el 2015 con la selección chilena, con la cual ha jugado 14 partidos y ha anotado 2 goles. Es el nuevo refuerzo de Colo-Colo, que ya oficializó también a Felipe Fritz, a Juan Carlos Gaete, a Martín Rodríguez, y en las próximas horas podría también llegar el chileno argentino Leonardo Gil. Ya es realidad, Nico Albornoz es el nuevo refuerzo de Colo-Colo. Bien, Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con más de 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Bien, así llegamos al final de 24 tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguen todas las informaciones, como siempre, en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Con el auspicio de Renueva tu Equipo, hemos presentado 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Bien, así llegamos al final de 24 tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguen todas las informaciones, como siempre, en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Con el auspicio de Renueva tu Equipo, hemos presentado 24 tarde. Es parte de Familia Ahumada. Estamos viendo 24 tarde. Bien, así llegamos al final de 24 tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguen todas las informaciones, como siempre, en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Con el auspicio de Renueva tu Equipo, hemos presentado 24 tarde. Gracias por acompañarnos. Siguen todas las informaciones, como siempre, en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Con el auspicio de Renueva tu Equipo, hemos presentado 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Bien, así llegamos al final de 24 tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguen todas las informaciones, como siempre, en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Con el auspicio de Renueva tu Equipo, hemos presentado 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Bien, así llegamos al final de 24 tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguen todas las informaciones, como siempre, en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Con el auspicio de Renueva tu Equipo, hemos presentado 24 tarde.
Chile.